Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, claro que sí. Buenos días, Dios les bendiga, amada persona, Dios les bendiga grandemente. Queremos compartirte la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Mira, no traemos palabra de hombre, no te venimos compartiendo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo. Queremos hablarte un poco de la palabra de Dios. Dice la escritura del Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra lo dice de esa manera, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos hablando del Evangelio de la salvación, estamos hablando de la palabra de Dios. No queremos compartirte, ¿verdad?, lo que yo pienso, lo que entiendo, lo que creo, sino lo que la Biblia dice. Predicamos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación, invitando a todas las personas, hombres y mujeres, al arrepentimiento. Así lo dice la palabra de Dios, y es parte de del trabajo que nos ha mandado a realizar el Señor. Que se perciban las personas que estamos viviendo en los últimos tiempos, que se perciban la gente, el mundo, que conozca, que entienda que estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia humana. Realmente cuando el hombre deja de creer en Dios, cuando el hombre más se separa de Dios, porque son estos tiempos difíciles, próximos a la venida del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando la gente debe de conocer y entender que ya no hay que perder, ya no hay tiempo que perder, porque son tiempos ya de la venida del Señor, nuestro Salvador. Queremos invitarte, amada persona, en esta hermosa mañana, principalmente que leas tu Biblia, que escudriñes la palabra de Dios. Así lo dice la Escritura, es algo sabio. Escudriñad pues las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, dice la palabra de Dios. Porque ahí es donde vas a encontrar el mensaje que te va a enseñar a vivir de una forma diferente, el mensaje que te va a hacer la vida diferente, el mensaje de la salvación y la vida eterna, amada persona. Jesucristo viene pronto y su galardón con él. Queremos invitarte en esta hermosa mañana. Si buscas una congregación, si buscas un lugar donde recibir palabra, te invitamos que sea un lugar donde se predique de Jesucristo. Jesucristo dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dice la palabra de Dios. Si te hablan de Jesucristo, ese es el camino, porque Él es el camino a la salvación y la vida eterna. Él es el camino, así lo dice la palabra de Dios, la verdad. Él es la verdad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla de Jesucristo como Señor y Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores. No te invitamos a que busques una religión, porque la religión no te va a salvar. La religión no es la que te salva. Los años de congregación no es lo que te salva. Lo que te va a salvar es creer en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer la salvación, conocer al que salva. Religiones hay muchas en todo el mundo, amada persona, hay miles de religiones en todo el mundo, pero el que salva al mundo solamente es uno y se llama Jesucristo. De Él te queremos predicar en esta hermosa mañana, de Él te hablamos en esta hermosa mañana, para que no busques religión, para que no busques a un líder. Te hablamos de la verdad, de Jesucristo como Señor y Salvador. De Él te queremos predicar, de Él te hablamos en esta hermosa mañana, porque realmente a veces no sabemos, a veces no podemos entender realmente qué es la salvación de los hombres. Como está constituido, que el hombre nazca, que viva y que muera solamente una vez y después del juicio. Realmente los hombres no entienden para qué fueron creados, para qué fuimos hechos, para qué estamos en esta tierra. Porque la vida del hombre, la vida del ser humano es como la neblina, como el humo que hoy está, mañana ya no. A veces tenemos proyectos para 10 años. Somos tan osados, ¿verdad?, que hacemos planes para tantos años adelante sin saber siquiera si vamos a pasar esos años, si vamos a llegar tan siquiera a fin de año. Porque ningún hombre tiene la vida comprada.
Nadie nos asegura que vamos a tener vida para el día de mañana. Nosotros queremos invitarte, amada persona, que leas la Biblia, que leas la palabra de Dios, que leas tu Biblia. Si tienes una Biblia en tu casa, quítale el polvo, quítale las telarañas y léela. Ahí está la salvación. Ese es el mensaje de la salvación y la vida eterna. En Jesucristo hay salvación, amada persona. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Predicamos el evangelio de la salvación, predicamos el evangelio de la paz, amada persona, y el mensaje es a que leas la Biblia. Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia humana. La Biblia habla claramente de las señales antes de la venida del Salvador, antes del arrebatamiento de la iglesia. Y estamos viendo, amada persona, lo que está sucediendo. La palabra profética se está cumpliendo. Por eso nosotros debemos de estar atentos, lo dice en la primera carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro. Pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El tiempo se termina, amada persona, el fin se acerca, Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto y su galardón con él. Estamos invitando, amada persona, a que no busques una religión, porque la religión no es la que te va a salvar. El que salva se llama Jesucristo. Religiones hay muchas en todo el mundo, muchas religiones, pero el que salva solamente es uno. El que salva al mundo, el que tiene el poder para salvar al mundo solamente es uno y se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. De Él te compartimos en esta hermosa mañana, de Él te hablamos en esta hermosa mañana, porque es muy importante que los hombres entiendan, que los hombres sepan que el final se acerca. El final se acerca, amada persona. Es tiempo de percibirnos, es tiempo de reconocer y entender que la oportunidad de salvación se está terminando, amada persona. Jesucristo viene pronto. Tenemos que poner un poquito de atención, a lo que está pasando en todo el mundo, amada persona. Son tiempos finales, tiempos en que el hombre se tiene que percibir, el ser humano tiene que percibirse y entender que el Salvador, que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene por su iglesia. Hay señales que están escritas en la Biblia que van a suceder, que van a pasar, y tal como está escrito en la palabra de Dios, así está pasando, así está sucediendo. Cada una de las cosas escritas en la Biblia están pasando, está sucediendo, amada persona. Y de eso te queremos hablar, para que te percibas, para que entiendas que el final se acerca, amada persona. Jesucristo viene pronto. El mensaje de la salvación, de la vida eterna, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. No te traemos ningún tipo de religión, amada persona. Te hablamos de que Jesucristo viene pronto. Te hablamos de la palabra de Dios. Queremos que te percibas, queremos darte esa palabra de salvación. Porque a veces tal vez no hemos entendido, ¿verdad? No hemos entendido el por qué se predica la palabra de Dios, por qué siguen molestando en las calles, por qué te siguen trayendo folletos e información. Queremos bombardear tu corazón, tu mente y tu corazón para que entiendas que Jesucristo viene pronto. La situación va a cambiar de un momento a otro, amada persona. La situación se va a poner un poco más difícil. Enfermedades, muerte, destrucción, asolamiento sobre toda la faz de la tierra. Porque el hombre no entiende, porque el hombre no quiere entender. Queremos compartirte de lo que dice la Biblia, no lo que yo creo, lo que yo entiendo, sino lo que dice la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro,
En el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículo 3 dice, siendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que durmieron nuestros padres todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado de agua, pero los cielos y la tierra que están ahora están reservados por la palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así lo dice la palabra de Dios, amado hermano. Así lo dice la Escritura, lo dice la gloriosa y santa palabra de Dios. Y es para que nosotros estemos apercibidos, es para que nosotros entendamos que la venida del Señor se aproxima. Jesucristo viene pronto, amada persona. Las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo, podemos enterarnos y darnos cuenta de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Es principio de dolores, amada persona. Es principio de dolores. Jesucristo viene pronto. Ya no hay tiempo que perder. Se aproxima el arrebatamiento de la iglesia. Se aproxima el arrebatamiento de la iglesia, amada persona. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene por su iglesia, amada persona. Y la iglesia no es un edificio. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es una casa. La iglesia son los que se congregan, los que reciben la palabra de la salvación y la vida eterna. Predicamos el evangelio de la salvación, predicamos a Jesucristo como Señor y Salvador. No te predicamos religión, no te traemos religión, pensamientos de hombres, ideologías humanas. Te traemos lo que dice la Biblia, te traemos lo que predica la palabra de Dios. Para que te percibas, para que conozcas, para que entiendas que Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto, amada persona. Jesucristo viene por su iglesia, amada persona. Queremos invitarte, amada persona, para que entiendas el predicar la palabra de Dios, el predicar el evangelio en las calles, es un mandato del Señor. Estamos cumpliendo solamente un mandato del Señor. Es una de las señales, amada persona, también del advenimiento de nuestro Señor y Salvador. Dice la Escritura que cuando sea predicado el evangelio en todos los rincones de la tierra, a todas las criaturas de la tierra, entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Entonces vendrá el fin, cuando se predique la palabra de la salvación, el evangelio de la salvación en toda la tierra, toda criatura. Entonces vendrá el fin, dice la Escritura. Por eso compartimos, por eso predicamos la palabra de Dios en esta hermosa mañana, en el puerto de Tuxpan, el puerto de los bellos atardeceres. Estamos aquí, hermano, porque Dios así lo ha permitido, porque nos ha enviado a predicar la palabra de Dios. Estamos aquí, amada persona, porque Él es el que pone el lugar, Él es el que pone el sentir de visitar algún lugar, de traer el mensaje de la salvación para las personas, para los que son herederos de la salvación. Por eso en esta hermosa mañana te traemos ese mensaje, esa palabra que te salvará no solamente a ti, sino también a toda tu familia. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, pero los cielos y la tierra que están ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se fundirán ardiendo.
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice la palabra de Dios. Aleluya. Este es el mensaje de la salvación, amada persona, para que te percibas. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos finales sobre la tierra, sobre toda la faz de la tierra. La humanidad va a sufrir un cambio, amada persona. Un cambio muy drástico sobre toda la faz de la tierra. Viene hambre, viene enfermedad. Principalmente, amado hermano, debemos de entender que las cosas se están poniendo cada día más difíciles. Viene hambre y enfermedad, viene grande mortandad sobre toda la faz de la tierra. Jesucristo viene pronto y su galardón con él. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Así lo dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está a la puerta, está llamando a la puerta. Es grande el amor de Dios porque aún se sigue predicando el evangelio de la salvación. Es grande el amor de Dios porque aún se sigue compartiendo la palabra de Dios. Seguimos predicando el evangelio de la salvación y el hombre no alcanza a entender el porqué de que se siga predicando el mensaje de la salvación. Seguimos compartiendo, seguimos trayendo el mensaje de la salvación porque es muy importante que el hombre se perciba, que el hombre entienda que está próximo el advenimiento de nuestro Señor y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice en Juan 3:16. Así lo dice la gloriosa y santa palabra de Dios, amada persona. Así lo dice la Escritura, amado hermano. Y te estamos compartiendo el mensaje de la salvación, de la palabra de Dios. Porque estamos viviendo los tiempos finales, los últimos tiempos, amada persona. Estamos viviendo los últimos tiempos. Está próximo el advenimiento de nuestro Señor y Salvador. No traemos ningún tipo de religión. No te estamos predicando de la piedra o del palo, amada persona. Te estamos predicando del Dios verdadero. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así lo dice la gloriosa y santa palabra de Dios. No traemos ningún tipo de religión, amada persona, no traemos ideologías de hombres. Queremos compartirte lo que la Biblia dice, lo que dice la gloriosa y santa palabra de Dios, porque es muy importante para todos los hombres que conozcan y entiendan que el advenimiento de nuestro Señor y Salvador está próximo. El arrebatamiento de la iglesia va a suceder en cualquier momento. Las señales que están escritas, las profecías escritas en la Biblia se están cumpliendo cada una como está escrito al pie de la letra. Se está cumpliendo el mensaje del advenimiento de la segunda venida del Salvador. Te predicamos el evangelio de la salvación, amada persona. Te traemos la gloriosa palabra de Dios. Arrepentidos y convertidos, porque el fin se acerca, amada persona. Arrepiéntete ahora que hay tiempo. Dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto. Deje limpio su camino. Buscad a Jehová. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová su Dios, el cual será amplio en perdonar y tendrá de él misericordia, dice la palabra de Dios. El tiempo de buscar a Dios es ahora que tenemos vida, amada persona. El tiempo de buscar a Dios es ahora que estamos vivos. Cuando la muerte llega, cuando la muerte nos sorprende, amada persona, ya no hay tiempo, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando estás vivo. Cuando la persona muere ya no se puede hacer nada, dice en el libro de Eclesiastés, sus mentes son puestas en el olvido, ya no hay más memoria de él. Su envidia, su rencor, su coraje, fallecen con él. Todo se termina cuando la persona muere. Ya no hay oportunidades de arrepentimiento, amada persona. Ya no hay oportunidad de salvación.
La oportunidad de salvación es a través del arrepentimiento. Que deje de pensar cosas malas el hombre, que deje de estar maquinando qué va a hacer mañana, a quién le va a robar sus cosas. Porque a veces los seres humanos solamente tenemos eso en nuestro corazón, se nos olvida que dependemos de la voluntad del Dios Todopoderoso, que Él puede hacer una obra grande y poderosa en nuestras vidas, amada persona. El tiempo de arrepentimiento es hoy que tienes vida. Hoy te puedes arrepentir de dejar de hacer lo malo, convertirte de tus malos caminos, volverte al Señor tu Dios, a tu Salvador. Es tiempo, amada persona, que el hombre tome en consideración, que el hombre tome en cuenta que en cualquier momento el advenimiento de nuestro Señor y Salvador, el arrebatamiento de la iglesia está por suceder. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es un edificio, la iglesia son los que se congregan, la iglesia son los que reciben el mensaje de la salvación, la iglesia son los que reciben la palabra de vida. De Él te estamos hablando, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te predicamos el mensaje de la salvación y la vida eterna, amada persona. Traemos ese mensaje de salvación, no te traemos ningún tipo de religión. Venimos hablando de la piedra o del palo, amada persona. Te estamos hablando del Dios que salva, del Dios verdadero, del Dios glorioso, del Todopoderoso, el Dios que vive eternamente y para siempre. De ese Dios glorioso te estamos hablando en esta hermosa mañana, amada persona. De ese Dios todopoderoso, del Dios que vive eternamente y para siempre. De Él te hablamos, de Él te predicamos, amada persona. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios. Es tiempo de arrepentirse, amada persona. Es hoy, el arrepentimiento es ahora. Ahora que estamos vivos, amado hermano, amada persona. Ahora que tenemos vida, es el tiempo de arrepentimiento y de salvación. Para que el hombre se pueda salvar, para que el hombre pueda alcanzar la salvación o heredar la salvación, primero tiene que pasar por el proceso del arrepentimiento. Si el hombre no se arrepiente de sus malos caminos, de todo lo malo que hace en su vida, no hay salvación, amada persona. Primero se tiene que arrepentir y convertirse de sus malos caminos a Dios. Por eso, amada persona, es muy importante para nosotros conocer el mensaje de la salvación. Es muy importante conocer y entender que los tiempos finales los estamos viviendo. Son tiempos finales que estamos viviendo, amada persona. El tiempo del advenimiento de nuestro Señor y Salvador está por suceder, está por pasar el arrebatamiento de la iglesia. Te estamos compartiendo el mensaje de la salvación, el evangelio de la paz, para que entiendas, para que conozcas que estamos viviendo los tiempos finales. Como iglesia estamos viviendo los últimos tiempos, amada persona. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia está por suceder. Estamos viendo las señales, las profecías escritas en la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene cumplimiento. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo. Cada una de las cosas que estás pasando como está escrito, amada persona, es parte de lo que estamos viviendo, es parte de lo que va a suceder, de lo que va a pasar en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo son las personas que reciben el mensaje de la salvación. La iglesia de Jesucristo son las personas que se convierten de la maldad a Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Él nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice la palabra de Dios. La Escritura dice claramente, amada persona, que vivíamos en un tiempo de ignorancia, cuando no conocíamos a Dios, o más bien cuando no éramos conocidos por Dios. Amada persona, porque cuando lees la palabra de Dios, cuando te enteras, conoces a Dios. Y dice la palabra de Dios que el que ama a Dios, Dios le conoce a Él. La Escritura es clara, amada persona. Si amas a Dios, Dios te conoce a ti también. Si amas a Dios, Dios te conoce, amada persona. Por eso queremos invitarte a que recibas el mensaje de la salvación, amada persona, porque es muy importante
que el hombre entienda que el evangelio se predica para salvación de las almas, no para fastidiar a las personas o molestarlas, amada persona, porque lo primero que una persona dice, yo creo en aquello que me transmitieron mis abuelos, tradiciones y costumbres, amada persona, pero la Biblia es clara. Los hijos de Dios no vivimos por costumbres y tradiciones del mundo, sino por lo que dice la gloriosa y santa palabra de Dios, amada persona, y a veces no conocemos ni entendemos siquiera el evangelio. El evangelio es palabra de salvación y vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, amada persona. Y por eso predicamos la palabra de Dios, porque es un mandato, es una de las señales que tienen que suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios que será predicado en todos los rincones de la tierra a toda criatura el evangelio de la salvación, y entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Apercíbete, amada persona, apercíbete, porque los tiempos finales son estos que nos tocó vivir a nosotros. Dios le bendiga. Son estos que estamos viviendo en estos tiempos, amada persona. Y parece ser que a las personas es cuando menos le han dejado de importar lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Sabes por qué, amada persona? Porque la Biblia dice claramente que las personas que no reciben la palabra de Dios, aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no quieren saber nada del evangelio, sus espíritus están durmiendo. Su espíritu está durmiendo, dice en el libro del Apocalipsis, que cuando Él venga, dice que Él va a venir en las nubes y todo ojo le verá. Todos le vamos a poder ver, amada persona, pero como el espíritu está dormido, no vamos a poder entender ni darnos cuenta de lo que está sucediendo. Jesucristo viene pronto, su galardón con Él. Estamos viviendo este tiempo final, amada persona, este tiempo más difícil que nos ha tocado vivir, porque Jesucristo está a la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice la palabra de Dios. Te invitamos, amada persona, a que leas la Biblia. Entérate de lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo creo, no es lo que yo entiendo. Tampoco te hablamos de la piedra o del palo. Te hablamos del único Dios verdadero, del Dios que vive eternamente y para siempre. Predicamos el mensaje de la salvación, te hablamos del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Queremos que te apercibas, amada persona, porque es un mandato de la palabra de Dios. Es una de las señales antes de la venida del Salvador. Es una de las señales que van a suceder antes de que el Salvador aparezca y el arrebatamiento de la iglesia suceda, amada persona. Este evangelio será predicado en todos los rincones de la tierra, a toda criatura, y entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Buenos días. Entonces vendrá el fin, pero primero tiene que ser predicado el evangelio de la salvación en todos los rincones de la tierra. A toda criatura será predicado el evangelio de la salvación, de modo que no hay excusa para nadie, amada persona. No hay excusa para nadie que no te enteraste, que no se te predicó el evangelio. El evangelio se sigue predicando en las calles, el evangelio se predica en redes sociales, el evangelio se está predicando en toda la faz de la tierra. Quiere decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. El arrebatamiento de la iglesia está por suceder, amada persona. En cualquier momento, amado hermano, está por suceder esto. Algo que los hombres pasan por alto, incluso ni caso hacen. Se le predica el evangelio de la salvación y cierran el corazón. Como en los días de Noé, amada persona, como en los días de Noé, será predicado el evangelio de la salvación y nadie quiere convertirse, nadie quiere dejar de hacer lo malo. Como en los días de Noé, se seguirá predicando el evangelio de la salvación y nadie hizo caso hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la gloriosa y santa palabra de Dios. Nadie quiso obedecer al evangelio de la salvación. Pero también dice en la segunda carta a los tesalonicenses, aquellos que no obedecieron al evangelio de la salvación serán excluidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y sufrirán pena de eterna perdición, dice la palabra de Dios. No te predico lo que yo creo, lo que yo entiendo.
Te predico lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Y tienes que entender, amada persona, tienes que percibirte, porque está escrito en la Biblia y todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Cada una de las cosas como está escrito está pasando en todo el mundo, alrededor del mundo, amada persona. Por eso te predicamos el Evangelio de la salvación, para que te percibas, para que te des cuenta que Jesucristo viene pronto, su galardón con Él. Jesucristo viene pronto, amada persona. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene pronto. Te predicamos el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la paz. No te venimos hablando de la piedra o del palo. Te hablamos del Dios verdadero, del Dios que vive eternamente y para siempre, amado hermano, amada persona. Estamos predicando el Evangelio de la salvación a toda criatura. Esa es una de las principales señales que van a suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. Será predicado en todos los rincones de la tierra, a toda criatura, dice la palabra de Dios, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así lo dice la palabra de Dios, amada persona. Predicamos el Evangelio de la salvación, predicamos el Evangelio de la paz. Queremos compartirte la palabra de Dios. Amada persona, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres, libres de la ignorancia, de lo que no sabemos, de lo que no conocemos, porque aún los hombres se arrodillan ante lo que no es Dios, adoran lo que no es Dios. Dice la Escritura, dame 100. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Claramente dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la ignorancia, libres de lo que no conocemos o de lo que no entendemos. Dice la palabra de Dios también en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Él nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos rescató, amado hermano, de la ignorancia, de lo que no sabíamos, de lo que no conocíamos o entendíamos. Y nos ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio de la salvación. Nos ha dado la oportunidad de entender que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dice la palabra de Dios. Ese es el mensaje, amada persona, que conozcas el Evangelio de la salvación. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna, amada persona. Predicamos el Evangelio de la salvación, predicamos el Evangelio de la paz, para que las personas se perciban, para que las personas entiendan que estamos viviendo los tiempos finales. El tiempo de la venida del Salvador está próxima, el advenimiento de nuestro Señor y Salvador está próximo, el arrebatamiento de la iglesia. Estamos viendo todas las señales que están pasando alrededor del mundo. Está escrito en la Biblia, amada persona. Todo eso está escrito en la Biblia. Habrá guerras y rumores de guerras, habrá pestes, habrá terremotos, habrá grandes calamidades. Y todo esto dice la Biblia que es principio de dolores. Estamos viviendo, amada persona, en los principios de dolores. Estamos viviendo la etapa inicial. Esto ya comenzó, amada persona, esto ya dio inicio. El mundo espiritual se está moviendo a marchas forzadas. El mundo espiritual se está moviendo a marchas forzadas. Lo podemos ver en el mundo físico. Nos podemos enterar por lo que está pasando en el mundo físico, amada persona. Lo que está pasando en el mundo físico es la proyección del mundo espiritual, de lo que está pasando en el mundo espiritual. La segunda venida de nuestro Señor y Salvador está por suceder, amada persona. La venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. El advenimiento del Salvador del mundo. Religiones en toda la tierra. Hay miles de religiones, amada persona.
Pero el que salva al mundo solamente es uno y se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No te traemos religión, estamos hablando de ningún tipo de religión, te estamos hablando de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia te dice para salvación de tu alma. Eso es principalmente, amada persona, lo que queremos compartirte en esta mañana. Para que te enteres, para que conozcas, para que te des cuenta que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales. Los tiempos finales los estamos viviendo. Y debemos entender, amada persona, que lo que se avecina, lo que se aproxima es muy difícil para toda la humanidad. Tiempos de grandes hambres. Viene un hambre muy grande, muy fuerte sobre toda la faz de la tierra. Viene hambre, vienen enfermedades, viene grande tribulación, amada persona, para toda la humanidad. Es tiempo de apercibirnos y estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Es tiempo, amada persona, una de las señales también que se van a ver es la apostasía en toda la tierra. Estamos viendo, amada persona, que lo que está pasando en la actualidad, amada persona, es parte de lo que la Biblia dice que va a suceder, la antesala del advenimiento de nuestro Señor y Salvador. El arrebatamiento de la iglesia está por suceder, amada persona, en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia va a pasar. Amada persona, si no estamos enterados, si no nos damos cuenta, es porque no queremos recibir la palabra de salvación, la palabra de vida eterna. Para todas las personas que se les predica el evangelio, cierran el corazón. Dice la Escritura que su espíritu está durmiendo porque no pueden permanecer despiertos. El mundo entero, el mundo está bajo el poder del maligno, dice la palabra de Dios. Ellos son del mundo y hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de error y el espíritu de verdad, dice la palabra de Dios. Predicamos el mensaje de la salvación, amada persona. Predicamos el evangelio de Jesucristo para la salvación de tu alma. Queremos invitarte, amada persona, a que busques no una religión, sino que busques donde se te predique de Jesucristo como Señor y Salvador, donde se te hable de la verdad. La verdad es Jesucristo, Él es la verdad. Así lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está escrito en la Biblia, amada persona, Él es la verdad. En Él está fundada la verdad. Él es el camino de la salvación. No hay otro camino para que podamos ser salvos. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para poder llegar a la salvación, para heredar la vida eterna, amada persona. Te hablamos de lo que dice la Biblia, no de lo que yo pienso, de lo que yo creo. No te predico de la piedra o del palo. Te hablo del Dios verdadero, del Dios que vive eternamente y para siempre, amada persona. Entérate y apercíbete, Jesucristo viene pronto y su galardón con Él. Todos los que no obedecieron al evangelio de la salvación serán excluidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios y sufrirán pena de eterna perdición. Dice en la segunda carta a los tesalonicenses, amada persona. Queremos compartirte, invitarte, amada persona, a que leas la Biblia. Escudriñad pues las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, dice la palabra de Dios. Lee tu Biblia, amada persona. Lee tu Biblia. No porque dones $1,000,000 de pesos te vas a salvar. Eso no salva, amada persona. Las obras no te van a salvar. El creer en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero algo importante en el versículo 6, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice bien claro: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Por tanto, el que se acerca a Él primero debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Cristo hay recompensa, amada persona. En Jesucristo hay recompensa para todos y para cada uno de nosotros. Te invitamos, amada persona, no que creas lo que yo creo o que dejes de creer en lo que crees. Sí, puedes seguir creyendo lo que tú quieras, pero si tú lees la Biblia te vas a enterar, te vas a dar cuenta que tal vez has sido engañado por muchos años, por mucho tiempo, por las tradiciones y las costumbres del mundo.
Por eso te queremos hablar, te queremos predicar de la palabra de Dios, de lo que dice el Evangelio de la salvación. No lo que yo entiendo, amada persona, lo que me contaron, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, amada persona. Para que cada uno de nosotros recibamos y seamos herederos de la salvación y la vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga grandemente, amada persona. Dios les bendiga. Dios bendiga su hogar, su casa y su familia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, ya los que quieran. ¿Ya terminaste también? Te voy a dar en esto. Mira. Yo también acabé con todo. Yo. Allá me encontré una señora y le dije, ay, voy pasando por aquí y veo aquí que están, ¿cómo se llama? Jugando barajas. Pero también hoy un siervo de Dios dice que está predicando la palabra. Gloria a Dios. Aquí la grabé allá. Ah, ¿sí?